Hola amigos, yo soy Pablo Albornoz de Remove for Flight de Vallejo, su sección de aviación. En este video nos toca trabajar con un helicóptero que vuela desde hace medio siglo. Potente, rápido, duro y resistente, el legendario Mi-24 Gen. Su agresiva y distintiva silueta es fácilmente reconocible y es su mejor carta de presentación. A lo largo de los años, y tras incontables batallas, ha ido evolucionando permanentemente. Seguramente seguirá en servicio medio siglo más. En este video veremos un full build de uno de estos helicópteros, en una de sus escalas más pequeñas, 1 en 144, usando las herramientas y el set de colores de Vallejo para estos helicópteros. Veremos el corte y adecuación de las primeras piezas. Pintaremos sus interiores antes de ensamblar. Aprenderemos a aplicar el primer con pincel, a pintarlo en sus colores adecuados, a realizar efectos y aplicar filtros con wash y a realizar una base simple para poderlo lucir aún más, intentando lograr una gran armonía de tonos en el resultado final. Espero les guste. Repasaremos unas nociones básicas, de principiantes, pero que nunca debemos dejar de lado. Lo primero es la planificación. Debemos tener en la mente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer tras analizar el manual de armado y sus piezas. Necesitamos un mapa mental de todo y recién allí comenzamos a separar las piezas del sprue. Debemos ser metódicos. Cada pieza debe ser convenientemente trabajada, eliminando los bordes que dejan los moldes y los restos de su unión al sprue. Para lograrlo, usaré en estas piezas pequeñas el cúter y la lija flexible, cuyos códigos pueden ver en la pantalla. Todas y cada una de las piezas deben de lucir como esta que vemos aquí. Para manipular las piezas no hay realmente nada mejor que este tipo de pinzas, fuertes, resistentes y con el tamaño justo para tomar y colocar las piezas pequeñas en su sitio sin usar los dedos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el ángulo en el cual usamos la pinza de corte. El borde recto siempre contra la pieza, el inclinado hacia el sprue. En el catálogo de Hobby Tools de Vallejo tenemos otro tipo de cúter, llamado de lujo, mucho más sólido y filoso que el anterior. Nos permite hacer cortes en fuerza sobre piezas delicadas con más precisión y seguridad. Ya comenzamos a probar el armado del fuselaje principal. Es muy importante hacer siempre las pruebas de encastre del modelo antes de comenzar a trabajar en él. Es también muy importante manipular el cúter de lujo con extremo cuidado. De errores se aprende, pero es mejor evitarlos. En mi caso sufrí un corte cuando al no prestar mucha atención removí la tapa protectora. Tengan en cuenta siempre que a esta herramienta hay que tenerle un gran respeto. Comenzamos a pintar los interiores del helicóptero con primer para tener luego una base sobre la cual aplicar el color. No prestamos demasiada atención en esta fase. Confiamos en la gran capacidad de autonivelación del primer. Al acabado final lo dará la pintura.
Preparamos el color base y con un pincel de mediano tamaño vamos cubriendo la superficie. Toco aquí un concepto muy importante que nos ayudará a dominar lo que es el arte de pintar a pincel piezas de nuestro modelo. Y es el concepto de gota extendida. Se basa en que no pintaremos literalmente a pinceladas, sino como si estuviésemos extendiendo una gota de pintura sobre la superficie a pintar. Es un concepto que usaremos repetidamente en este video. Lo que llamo la gota extendida aprovecha la capacidad de autonivelación de la pintura que al secar bajará, nivelándose a la superficie y evitando que nos queden marcas de pinceladas. Cuanto más pequeña sea la pieza, más fácil será usar esta técnica, como aquí en los asientos. Tras definir los marcos negros e insinuar con líneas los correajes de los asientos, comienzo a marcar los botones y pequeños detalles de la cabina con un pincel fino. Los pequeños detalles se insinúan. Estoy trabajando sobre una maqueta escala 1 en 144. Detrás de la pieza transparente no será mucho lo que podremos ver realmente después. Tras terminar cada sesión, es muy bueno devolver a los pinceles la cortesía y darles un buen mantenimiento. Para ello, uso el restaurador de pinceles de Vallejo. Usarlo es realmente sencillo. Solo mojamos el pincel y lo dejamos reposar. Para cuando se seque, habrá quedado como nuevo. La regla metálica. Antes, realmente, no le daba mucha importancia, porque no la conocía, pero ahora que tengo una, la tengo a mi lado siempre. Nos va a pasar, y más de una vez, que un kit viene realmente vacío de detalles, y vamos a querer mejorarlo, como aquí, que los detalles de la cabina, literalmente, no están. Con la regla, tomo las medidas, y sobre una plancha de plasticar, usando el cúter de lujo, corto las piezas que luego serán los tableros. Para colocar estas piezas minúsculas, usaré la pinza T12008. Tiene una punta más pequeña que la anterior, pero igual deja tomar las piezas con mucha firmeza. Recién ahora cerramos el fuselaje de manera definitiva. Siempre lo más recomendable, no apurarse en esto. Hay que asegurarse que todo encaja, cierra, está en su lugar y también ver que,
Todo lo que tenía que estar pintado antes ya lo está. Aquí vemos una muy interesante aplicación de la pinza y la lija para darle forma a esta pieza, la cual, por su tamaño, sería muy difícil de manipular con los dedos de esta manera. Les presento un tip adicional. El Decal Fix de Vallejo sirve para pegar transparentes. Como les había comentado en un video anterior, una vez seco no contrae y es virtualmente indestructible. Basado en ello, hice pruebas y resultó ideal para esta tarea, siendo muy seguro y fácil de lavar en caso de aplicarlo en exceso. Solo hay que tener la precaución de dejarlo secar al menos 2 horas después de su aplicación. Ya con el fuselaje principal unido, procedemos a mecanizarlo, eliminando las líneas de unión de las partes usando el limpiador de línea de molde, una herramienta extraordinariamente útil, en especial con piezas de sección curva, sirviendo además para eliminar líneas de molde o marcas de inyección. Para finalizar el armado usaremos masilla plástica Vallejo. Es al agua, su exceso se retira con suma facilidad y nos permite dejar las uniones de piezas que necesitan relleno de manera óptima, sin arriesgar paneles o remaches al no necesitar ningún tipo de lijado. Comenzaremos con la pintura. En todo el proceso usaré uno de estos visores. Es realmente un multiplicador de calidad, realmente nada despreciable. Este es un tip que es aplicable a todas las escalas. Primero pintamos el transparente del color interno del mismo. Si fuese más grande, enmascararía y lo haría con aerógrafo. Aquí, al tratarse de una escala muy pequeña, usaré un pincel sintético P515 número 1. Tiene punta, pero a la vez carga la pintura necesaria para trabajar cómodamente e ir rellenando. Es muy bueno saber que el pintar con primer acrílico o pintura acrílica, todo lo que hagamos se puede remover y volver a pintar antes de su curado final, con alcohol isopropílico. Debemos tener en cuenta que este alcohol disuelto en agua o puro destruye el acrílico. Jamás debe usarse para diluir la pintura o ningún producto de la marca. Ahora aplicaremos primer gris, usando un pincel chato Paint Master PM05 número 2. Cuando aplicamos primer con pincel, no debemos concentrarnos en su terminación como si fuera una pintura. Su función será la de servir como base para la misma, por lo que solo nos concentraremos en obtener una capa fina y homogénea.
dejando secar la capa aplicada una media hora para luego aplicar una o dos capas más. El primer Vallejo, si bien es autonivelante, también puede, en exceso, tomar cuerpo, cubriendo desperfectos de ser necesario. Usaremos esta característica para realizar finas reparaciones a nuestro modelo antes de comenzar a pintar. Para darle ya el toque final utilizaremos una mezcla de 50% primer, 50% thinner, la cual aplicaremos de manera generosa para que al nivelar nos deje ahora sí una superficie suave y homogénea. Es importante recordar, como les he comentado en videos anteriores, que el primer debe secar en condiciones ambientales ideales al menos 24 horas antes de comenzar a aplicar el color. Al color base lo aplicamos siguiendo la misma técnica. La pintura al secar contraerá, dejando la superficie perfectamente lisa y sin rayaduras de pincel. Después de cada capa, recordar siempre la limpieza de las piezas transparentes. Para ello es conveniente tener un pincel recortado, nos facilita muchísimo el trabajo. Tomo como referencia el esquema de camuflaje de un modelo en escala más grande y comienzo a pintar las manchas verdes siguiendo su patrón. Siempre usando la técnica de la gota extendida. La parte inferior del fuselaje es de color underside blue faded y está recortada en perfecta línea recta. Para remarcarla utilizaré cinta de enmascarar flexible. Es ideal para aerografía, pero como veremos aquí, también podemos usarla para pintar a pincel. Debemos sí tomar la precaución de no sobrepasar la cinta, sino de usarla más bien como guía. Tip importante: siempre en la medida que se pueda. Cosa también válida para cuando enmascaramos para pintar con aerógrafo.
Es conveniente retirar la cinta apenas vemos que la pintura seca al tacto. Aquí, con el cúter, trazo paneles inexistentes en el kit, usando la regla metálica. Serán una muy buena guía para los posteriores ensuciados, sirviendo además como demarcador físico para líneas rectas, mejorando muchísimo el trazo. Comenzamos a aplicar las calcas. Recuerden que tienen un video completamente dedicado a este tema en el canal. Lo que sí destacaré aquí es que siempre es conveniente diluir el Decalfix con agua y que se pueden aplicar prescindiendo de una capa de barniz brillante aplicada previamente, siempre y cuando no sean, en lo posible, con mucho fondo transparente. Con la pintura ya curada 24 horas, aplico el Model Wash tierra engrasada, diluido en agua. Y para finalizar aplicaremos un filtro Desert Dust. Es una de las más interesantes aplicaciones de este amigable producto. Nos acercará los dos tonos del camuflaje, dándonos una apariencia más armónica, con un gran plus, que es el dejarnos el modelo parejo en brillo, como si hubiésemos aplicado un barniz mate. Prepararemos ahora una base desértica, pues claro, siempre suman muchísimo a nuestro modelo, en especial cuando son así de pequeños. Comienzo con el Dark Earth, lo aplico con una espátula y matizo con un pincel chato. Su función es darnos textura. Para luego aplicar Desert Sand de la misma manera, es más fino y le dará más riqueza al conjunto. Lo expando usando agua sobre el Dark Earth para acercar también el tono entre ambos. Doy una capa diluida de arena iraquí para unificar el conjunto, aunque dejando interesantes matices. Y para finalizar usamos como filtro el mismo wash que aplicamos en el helicóptero. La gama Scenari nos da la posibilidad, de manera extraordinariamente fácil, de sumar detalles realistas a nuestras bases y dioramas. Seleccioné verde claro y dos tipos diferentes de beige, que son los más acordes a los entornos desérticos, y los pego de manera aleatoria en la base. Son diseñados para una escala más grande y pueden recortarse, pero aquí en este video no lo hago para que se pueda apreciar lo fácil que es colocarlos directamente del blister a la base. Y en cuestión de minutos la tendremos terminada.
Bueno amigos, espero les haya gustado este video que contiene muchísimos tips. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Y cualquier consulta, déjenla debajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo.